Argentina es uno de los países del mundo que tiene importantes reservas de hidrocarburos en su territorio. El uso de estos combustibles fósiles, que sigue siendo vital para las economías de todos los países del mundo, plantea numerosos interrogantes vinculados especialmente con el nivel de reservas en el subsuelo, el abastecimiento del mercado interno y el impacto ambiental que genera su utilización. ¿Por qué el uso del petróleo plantea una encrucijada? El petróleo es un insumo fundamental para la organización económica de los países desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Una gran cantidad y variedad de actividades dependen de este recurso: el funcionamiento de plantas productoras de energía eléctrica, la marcha de automóviles, camiones, buques, aviones, los intercambios comerciales y las comunicaciones, la fabricación de numerosos insumos químicos y lubricantes, la producción de plásticos y de fibras textiles sintéticas. En suma, se puede decir que las economías cambiarán sustancialmente si se dejara de utilizar el petróleo como insumo energético y como materia prima. Por otro lado, el uso del petróleo presenta aspectos negativos, sobre todo por su alto poder contaminante. En su estado gaseoso, acelera la polución del aire. Como líquido, destruye la flora y la fauna al derramarse. También es perjudicial en estado sólido, ya que los residuos plásticos pueden permanecer muchos años sin descomponerse, contaminando el suelo y el agua. Los diagnósticos sobre el cambio climático global, que en general consideran a los hidrocarburos como causantes principales de los trastornos atmosféricos, han dado más fuerza a las posturas que abogan por reemplazar el uso de combustibles fósiles, especialmente por fuentes de energía no contaminantes. Los hidrocarburos se encuentran en el subsuelo, formando parte de extensas cuencas sedimentarias. En nuestro país existen varias de estas cuencas, inclusive se extienden en la plataforma continental, en el subsuelo del mar argentino. En la actualidad, los yacimientos activos se encuentran en las siguientes cuencas: la cuenca austral, donde los pozos se concentran en el sur de la provincia de Santa Cruz y el norte de la provincia de Tierra del Fuego; la cuenca neuquina, donde se hacen perforaciones en las provincias del Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza; la cuenca noroeste, situada en el este de Salta y el oeste de Formosa; y la cuenca del Golfo San Jorge, donde la actividad se concentra al sur de la provincia del Chubut y al norte de la de Santa Cruz. Los datos sobre la producción de cada cuenca revelan que las cuencas neuquina y del Golfo San Jorge son las que mayor cantidad de hidrocarburos obtienen, y que el producto de ambas cuencas sumadas representa la mayor parte de lo extraído a nivel nacional. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las compañías estatales argentinas, entre ellas YPF, cumplían un papel muy importante, tanto como agentes económicos y sociales, asegurando y regulando la distribución de bienes y necesidad, como colaborando en la inclusión de los sectores sociales relegados. Numerosas localidades del país crecieron y desarrollaron sus actividades gracias a la actividad petrolera. Uno de los más claros ejemplos es la ciudad de Comodoro Rivadavia, que se cuenta entre los más importantes de la Patagonia. A continuación, vamos a ver un video acerca de algunas de las problemáticas que causa el petróleo. La cuestión del petróleo en la Argentina pasó por diferentes etapas, a la que correspondieron distintas propuestas sobre su manejo. 100 años después del primer hallazgo en Comodoro Rivadavia, la ciudad sigue siendo una de las localidades petroleras más importantes. La extracción de hidrocarburos es indispensable para la economía de la región y del país, pero genera un grave impacto ambiental. La otra actividad tradicional de la meseta patagónica es la explotación lanera. La convivencia entre las estancias y las empresas petroleras que abren pozos dentro de los campos no siempre es la mejor. Esto ocurre porque, según la ley en vigencia, el propietario de la tierra es dueño de la superficie, pero no del subsuelo, que pertenece al Estado. Los conflictos pueden ser menores, como los provocados por la interferencia entre ambas industrias, o graves, como en el caso de un derrame o pérdida de crudo, que daña gravemente el suelo y la vegetación.
La pérdida de riquezas naturales y la destrucción de los campos de pastoreo son sus consecuencias directas. Para que ambas actividades sean sustentables en el largo plazo, es necesario que las partes acuerden medidas para minimizar el impacto ambiental en la región, estableciendo políticas de consenso. La industria petrolera produce necesariamente un impacto en el medio ambiente. El primero de ellos se da durante la búsqueda de hidrocarburos, que entre otros métodos incluye la exploración sísmica. Se hacen explosiones a profundidad para analizar el subsuelo. Estas detonaciones se realizan en línea y requieren que se elimine la vegetación de superficie, con el agravante de que la flora patagónica es dispersa y de crecimiento lento. En consecuencia, los campos tardan mucho tiempo en recuperarse. Aunque la perforación causa un daño puntual y más acotado, si el petróleo finalmente surge, se producirán dos efectos negativos. Por un lado, los derrames de petróleo en la boca del pozo. Por otro, el perjuicio para el ganado ovino, ya que, al alimentarse cerca de los pozos, está expuesto a mancharse con petróleo, lo que vuelve a su lana inservible. También se envenena al tomar agua mezclada con hidrocarburos. El transporte del petróleo por mar es una de las fuentes de contaminación más comunes en la Patagonia. Los tanques de los buques deben ser lavados y para eso se usa agua que luego, mezcladas con restos de hidrocarburos, se tira al mar. Esta conducta es muy difícil de controlar por parte del Estado, ya que por lo general se observa en aguas internacionales fuera de los límites jurisdiccionales del país. Las manchas de petróleo quedan a la deriva y son arrastradas por los vientos y por las mareas. Afectan a la fauna marina y sobre todo a las aves. Lamentablemente, resulta complicado medir el nivel de contaminación que producen estas prácticas. Todo el petróleo que se extrae en Comodoro Rivadavia y sus alrededores finalmente se exporta por mar hacia las refinerías que se encuentran en otros puntos del país o directamente hacia el exterior. El proceso de traslado desde los campos de extracción hasta los barcos que transportan el crudo acarrea nuevos riesgos de contaminación de la zona costera, sobre todo por derrames y accidentes. Esta situación es aún más crítica en las localidades que se dedican a la actividad pesquera, que deben convivir con la actividad del petróleo. El mundo enfrenta un desafío: dar una respuesta a la demanda energética que cada vez es mayor y no parece detenerse. La Argentina, y sobre todo Comodoro Rivadavia, tienen en sus manos la posibilidad de aprovechar otro recurso natural, alternativo al petróleo: los fuertes vientos patagónicos. Si se comenzara a trabajar y pudiéramos concientizarnos para que poco a poco los molinos fueran reemplazando a las bombas de extracción de hidrocarburos, el resultado sería un abastecimiento energético más limpio, renovable y predecible para el país. Y así podríamos decir que quizás en estas tierras donde está el problema, también esté la solución. La acción social de YPF estaba muy presente en la sociedad, sobre todo en aquellos lugares en donde realizaba sus actividades efectivas y productivas. La empresa poseía su propio sistema de salud, guarderías para los hijos de los empleados, clubes deportivos, actividades culturales y turísticas, por lo que la vida social estaba muy relacionada con ella. Otro objetivo central de la actividad de YPF era reafirmar la soberanía en los territorios petroleros, en zonas despobladas del país. Esta presencia del Estado como asegurador del progreso y la integración social se denominó Estado de Bienestar. La privatización de YPF generó muchas tensiones y conflictos en todo el país, derivados en gran parte del retiro de la empresa, los despidos masivos, la explotación desmedida y la escasa inversión en la exploración de nuevos yacimientos. También se elaboraron otros convenios de trabajos que empeoraron los beneficios de los empleados. Por otro lado, YPF comenzó a retirarse o a reducir su presencia en las distintas zonas del país, lo que provocó que la vida social, que se había fortalecido alrededor de la empresa, comenzara a resquebrajarse.
Este cambio se hizo sentir sobre todo en ciudades pequeñas, en donde la actividad principal estaba estructurada a partir de la presencia de IPF. Gran cantidad de familias sufrieron el impacto de la privatización. Como consecuencia de este proceso, disminuyó la demanda de trabajadores temporarios y las empresas despidieron parte del personal permanente. El desempleo y la búsqueda de nuevas fuentes de trabajo se constituyeron en una situación habitual en estas localidades. Si bien muchas familias han migrado, otras se quedaron en el área tratando de encontrar otra ocupación. De acuerdo con los recursos con los que cuentan, trabajan en servicios de remises o combis, atienden kioscos o venden ropa, y otros bienes que traen desde otras localidades a bajo precio. Algunos pocos siguen realizando trabajos especializados para las empresas petroleras, pero con contratos temporarios. La pérdida o la disminución de los ingresos de una gran parte de los habitantes de estas localidades ha repercutido en las demás actividades de comercio y servicios, ya que el consumo es menor. También la gestión municipal es afectada por la problemática. Las localidades son centros de servicios y junto a las áreas rurales forman parte de diversos municipios. Los gobiernos locales tienen una mayor demanda de la población relacionada con la necesidad de empleos, de atención de salud y de viviendas. En un contexto de altos niveles de desocupación para los municipios, resulta más difícil recaudar las tasas de impuestos que debe pagar la población residente. En nuestro país, como en toda Latinoamérica, los pueblos originarios son uno de los sectores más relegados en la sociedad. A pesar de que se han puesto en marcha algunos avances en el mejoramiento de sus condiciones de vida y su derecho a la tierra, a través de la sanción de leyes y otras acciones desde el Estado, son muchos los problemas y los conflictos que las comunidades indígenas deben seguir afrontando. Entre ellos se encuentran las disputas territoriales debido a la instalación de grandes empresas en tierras donde viven desde hace mucho tiempo pueblos originarios. Un ejemplo de esto último son los hechos ocurridos en febrero del 2010 en el norte del país. Entonces comenzó a materializarse un conflicto entre las comunidades Wichi y una gran empresa petrolera en la provincia de Salta por la eventual explotación petrolera en tierras propias de la comunidad. En mayo del 2010, con motivo de celebrarse 200 años de la Revolución de Mayo, representantes de 30 comunidades originarias marcharon hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna "Caminando por la verdad hacia un Estado plurinacional". Los reclamos fueron: derecho de acceso a la tierra, que paren los desmontes y la contaminación de agua y los cerros,